El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Buenos días, querido hermano, gracias por estar del otro lado escuchando la palabra del Señor, palabra que hoy tenemos preparada para tu vida, para bendecir tu vida. Así que pido que estés atentos ahí a lo que el Señor tiene para decirte en esta mañana. Pido que abras tu corazón para que entre la palabra de Dios y puedas crecer en lo espiritual también. Es una alegría poder estar un domingo más con ustedes compartiendo a través del Facebook de la iglesia. Y como te digo, todos los domingos compartí la palabra que Dios trae y comparte a través del Facebook de la iglesia para que otros puedan ser bendecidos y puedan crecer en lo espiritual. Que el Señor te bendiga grandemente y gracias por estar del otro lado. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana esté llenando nuestras vidas de tu presencia, Señor. Estés dándonos sabiduría, inteligencia, Padre Celestial, para poder tomar de tu palabra, para poder crecer en ella, Señor amado, y ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El título de la prédica es Pensé que estaba pidiendo bien. Vieron, muchas veces vamos por ahí, pedimos quizás en uno de los carritos, dame un salchipapa. Acá en Bolivia nosotros comemos mucho salchipapa, ¿no? Es una de las comidas típicas que podemos llegar a conseguir al paso, ¿no? Y hay muchos puestos que venden salchipapa. Dame salchipapa. Y quizás el señor que te vende la salchipapa te dice, ¿con qué? Con cualquier cosa, dámelo. Y uno inconscientemente está esperando que le pongan mayonesa, mostaza, ketchup. Imagínate si el que te vende la salchipapa le pone chocolate ahí arriba. Y vos te vas y a la cuadra te das cuenta que estás comiendo salchipapas con chocolate. Te volvés corriendo y le decís, pero le pusiste chocolate a mi salchipapa, ¿estás loco? Pero ¿de quién fue el problema? Nuestro. Porque le dijimos ponele cualquier cosa y pensamos que estábamos pidiendo bien. Por eso la palabra nos enseña a que debemos pedir bien y no pedir así nomás, ponele cualquier cosa. Porque nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, con situaciones desagradables, porque creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría comer salchipapas con un poco de chocolate arriba, ¿no? Por eso la palabra nos enseña a pedir bien, y es lo que le da pie al título de la prédica. Pensé que estaba pidiendo bien. Así que vayamos a nuestra Biblia y abramos Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a estar viendo en esta mañana y vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que algunos de vosotros tienen falta de sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quiénes son las personas más sabias del mundo? ¿Los que ganaron quizás un premio Nobel? ¿Los profesores que enseñan en las universidades? ¿La gente rica del mundo? Si realmente vos crees en la Biblia, me vas a responder que no. Ninguna de estas personas más sabias del mundo, ninguna de estas personas son las más sabias del mundo. Porque la verdadera sabiduría no proviene del mundo. La verdadera sabiduría proviene solamente de Dios.
Ahí es donde vamos a encontrar sabiduría para saber pedir delante de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Lo que más necesitamos en esta vida no es el dinero, no es el poder, no es una casa más grande. Lo que más necesitamos es la sabiduría de Dios sobre nuestras vidas para que podamos tomar decisiones que agraden a Dios y para nuestro propio éxito. Muchas veces pasamos por momentos difíciles y no sabemos por qué, porque no hemos tomado decisiones correctas y no hemos ido al Señor a pedirle sabiduría. Pregunta, ¿qué es la sabiduría? Si vamos a las Sagradas Escrituras, la sabiduría es la fuente de toda verdadera sabiduría. Es la que viene a través de nuestro Señor, que se revela a través de las Escrituras, que se revela a través de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. La sabiduría nos enseña cómo nosotros debemos de tomar decisiones en todas las cosas para la gloria de Dios y para nuestra propia felicidad eterna. La sabiduría de Dios nos permite elegir siempre el camino correcto. La sabiduría de Dios es la capacidad de aplicar el conocimiento a los complejos problemas que muchas veces tenemos en la vida. La sabiduría de Dios nos da la capacidad de ver todo, incluidas las pruebas de fuego, desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Nos permite regocijarnos en las pruebas sabiendo de que las pruebas producen resistencia, sabiendo de que las pruebas producen madurez espiritual en cada uno de nosotros. Si tenemos la sabiduría de Dios, nada, pero absolutamente nada nos va a faltar. Pero si no tenemos la sabiduría de Dios, nos va a faltar completamente todo. Nos va a faltar completamente todo aquello que valga la pena tener en nuestras vidas. Por eso Dios no quiere que nos falte nada. Especialmente sabiduría. Decile al que tenés al lado. Pedí sabiduría al Señor. Acércate al Señor y pedile sabiduría. Porque sin ella no podemos vivir para agradarle al Señor. Sin ella no podemos vivir para estar de victoria en victoria. No vas a poder ir a comprar sabiduría con el dinero que tenés en tu cuenta bancaria. Las mejores universidades tampoco te lo van a enseñar. Viene solamente de Dios, que le da gratuitamente a quien le pide. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no sabemos para dónde correr y no es porque seamos cortos de mente. No es porque seamos, como dice, burros, porque nadie es burro, sino que nos falta acercarnos al Señor y pedirle sabiduría. ¿A quién le tenemos que pedir? A Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Sabiduría. Santiago dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Por qué renegamos? Porque muchas veces somos cabeza dura y andamos de mal en peor. De Guatemala a Guatepeor nos metemos. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir sabiduría. Pensamos que muchas veces la solución es el dinero. Pensamos que muchas veces la solución es la salud. Pensamos que muchas veces la solución la vamos a encontrar en el hermano, en el pastor, en el vecino, en un préstamo en el banco. No. La solución para nuestro problema la vamos a encontrar en Dios cuando le vayamos a pedir sabiduría. Por eso debemos de pedírsela a Dios. Es un imperativo, es un mandato de Dios. Dios no quiere que su pueblo sea iluso o inconsciente o sin sentido, sino
sino que debemos de preguntarle a Dios, ¿quién es el único y el original y verdadero para proveernos de esa sabiduría para nuestras luchas y nuestras pruebas? Por eso nosotros como cristianos podemos enfrentar situaciones en las que quizás no sepamos tomar decisiones. Por eso hoy estamos aprendiendo a qué tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué debemos de hacer? En Salmos capítulo 121, versículos 3 y 4 nos dice: no permitirá que resbale tu pie, no se adormecerá el que te cuida. De hecho, el que vela por Israel no se adormecerá ni dormirá. Nuestro Dios nunca nos dice a nosotros, no me moleste, no, estoy en la cama, estoy descansando. No, nuestro Señor es un pastor que sabe dirigir a su pueblo. Quizás yo pueda decirte, uy hermano, estoy durmiendo, estoy descansando, no me molestes, hoy es sábado, es mi día para descansar. Quizás yo como persona o un hermano u otro pastor pueda llegar a decirte eso, pero nuestro Dios nunca se va a dormir. Siempre va a estar atento a lo que sus hijos están clamando a través de la oración. El autor de Hebreos dice: acerquémonos al trono de la gracia con confianza para que recibamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en nuestros tiempos de necesidad. Podemos recibir el mayor regalo de la sabiduría con solamente pedirlo, porque vamos a tener siempre a un Dios despierto, escuchando las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el ciego Bartimeo le pidió a Jesús que le devolviera la vista. Esto después, si querés buscarlo en tu casa, Mateo capítulo 10, versículo 46 al 52, nos relata la historia de Bartimeo. Dice que la gente le reprendió diciendo que dejara de molestar a Jesús. Pero él, ¿qué hacía? Gritaba aún más. Y Jesús, hijo de David, le decía: ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Siguió de largo? ¿Se fue? ¿No le dio importancia? ¿No lo escuchó? No. Dice que Jesús se detuvo y lo sanó. Podemos tener vista por pedir, podemos tener sabiduría por pedir, podemos tener salvación por pedir. Por eso, hermano, te aliento a que vayas a los pies del Señor y pidas en oración sabiduría para poder resolver cada uno de tus problemas. Pregúntale al Dios que siempre da. ¿A quién le preguntamos? Santiago dice, debes pedirle a Dios, que da generosamente a todos sin encontrar falta. Y yo creo que Santiago nos está animando a que debemos de ir a los pies de Dios, porque Él habrá pasado por esta experiencia. Él habrá pedido sabiduría y Dios se la habrá concedido. Por eso Santiago nos está recomendando a cada uno de nosotros que vayamos a Dios, que Él da generosamente a todos. No hace excepción de personas. Si vamos al griego de esta frase, la frase sería: pídele al Dios que se da. Pídele al Dios que se da siempre. Vamos a notar a través de la Biblia que la naturaleza de Dios siempre es de dar, siempre es de extender la mano para bendecir. Esa es la naturaleza de Dios. La creación en sí misma es un acto de dar. Dios no tuvo que crear nada, sin embargo, es como el sol, siempre Él está brillando, siempre está presto a poder dar y bendecir la vida de sus hijos. En Hechos capítulo 14 leemos: no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, ha mostrado bondad, dándote lluvias del cielo y cosechas en sus estaciones, le da de comer en abundancia y llena de gozo sus corazones. Hechos 14, 17. Dios es amor y el amor también es dar, es darse.
El apóstol Juan habla del mayor regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 16? Terrible versículo y ejemplo de poder dar. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver la naturaleza de Dios a través de la palabra, que es dar. Pero hay un personaje más en la historia del mundo, y ese personaje es Satanás. Y Satanás vino solamente para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida eterna a los que estaban bajo su ira. Él dice: todo el que tenga sed, venid a mí. Venid todos los sedientos, venid todos los cansados, ven, compra y come, ven sin dinero. Esa es la esencia de nuestro Dios, esa es la esencia de Jesús. Pide y recibe sabiduría del Dios siempre de una manera generosa. Él siempre está listo para recibirte, para bendecir tu vida. Solo Él quiere que nos acerquemos a su presencia. Él quiere que vayamos y le digamos: Señor, sabes que no puedo resolver este problema. Necesito realmente de la sabiduría que tú solamente puedes dar para poder solucionar el problema por el cual estoy pasando ahora. Vamos a ver a través de la palabra que Él da a todos los que vienen a Él. Santiago también escribe: deberías pedirle a Dios que da generosamente a los pastores nomás, que da solamente a los misioneros, que da solamente a los hermanos de alabanza. No, la palabra dice que da generosamente a todos. Él no hace excepción de personas. Él no se fija si sos aymara, quechua, si sos choco, una de las palabras que aprendimos también. No, si sos boliviano, si sos argentino, a Él no le interesa eso. A Él le interesa ver tu corazón postrado delante de su presencia pidiendo sabiduría. Eso es lo que Él quiere ver. Por eso nuestro Dios da al que le falta. Y de seguro que muchas veces nos está faltando sabiduría para poder resolver los problemas. Él da al que viene y le pide a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. A esos el Señor derrama sabiduría. Por eso quiero animarte y decirte de que tenemos libre acceso a Dios mismo por gracia, por lo que Jesús hizo en esa cruz. Acá no tenés que ir y caminar sobre maíz o caminar hasta cierto cerro para poder acercarte al Señor. Acá tenés que ir con un corazón humillado, un corazón sencillo, y vas a ver que Él te va a dar esa sabiduría que estás necesitando. A Él no le va a importar, como dijimos hace un rato, si sos rico, si sos pobre, si sos amo, si sos esclavo, si sos aymara, si sos quechua. No importa. Él quiere que nos acerquemos. Él da a todos generosamente. No es un Dios que da por cuenta gota, no es un Dios que da un poquito a vos, un poquito al otro, mucho a aquel, poco a este. Es un Dios que da generosamente, y Dios da sabidurías a todos los que vayamos a pedírsela de una manera generosa, como leemos en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 6. La palabra dice: cuando todas las tinajas estuvieron llenas, la viuda dijo a su hijo: tráeme otra. Pero él respondió: no queda ni un solo frasco. Estaban sin recipientes para poder seguir recibiendo la bendición que Dios estaba derramando sobre ellos. Y ese no era el problema de Dios. Porque si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que saber de que Él va a dar generosamente a cada uno de los que vayamos a pedirle. El problema muchas veces es nuestro, que creemos que tenemos un Dios chiquito y que si nos va a bendecir poquito. Por eso tenemos que entender de que cuando nos acercamos al Señor, Dios siempre nos va a dar de manera generosa a cada uno de nosotros, a su pueblo. Dios
quiere bendecirlo de manera generosa. Así que Pablo también escribe, ahora bien, al que pueda hacer inconmensurablemente más de lo que pedimos o imaginamos según su poder que obra en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Qué aclaración tan sorprendente. Es impresionante. Y tiene que animarnos a nosotros a acercarnos a un Dios grande y poderoso. Pablo también dice en otra parte, y mi Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo con su gloria, riqueza en Cristo Jesús. También declara, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos los que lo invocan. Romanos 10, 22. Por eso, hermano, Dios no nos saca corriendo cuando acudimos a Él. Dios, más bien, Él nos acoge, Él nos abraza, no nos desprecia por quizás ir a molestarlo. Él quiere que vayamos, para Él poder conceder nuestras peticiones, para Él poder llenarnos de sabiduría, porque es una oración según la voluntad de Dios. Él desea que tengamos sabiduría divina para que nos llenemos del espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, de entendimiento, el espíritu de poder. Él quiere dirigirnos por el buen camino. Él no quiere que vos estés sufriendo. Él quiere que puedas solucionar tus problemas. Él quiere decirnos, este es el camino. Él nos va a capacitar para hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer en nuestros caminos. Él quiere capacitarnos. Ahora, ¿qué exige Dios de nosotros? Para poder alcanzar esa sabiduría que muchas veces necesitamos, Dios exige de nosotros algo. Y lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 10, versículo 22. Dice, y ahora, oh Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Y aclaro una vez más el tema del temor, como lo he hecho varias veces en otras publicaciones, en otras prédicas, digo. Cuando Dios nos habla de temor, no es ese miedo que muchas veces teníamos a nuestras madres cuando nos decía, pasá que no te voy a pegar, y atrás de la espalda tenía la famosa chancleta o el cinturón. Era aterrador ver a nuestra madre diciendo, pasá que no te voy a pegar. Y cuando vos ni bien pasaba, te refilaba el lomo con un chancletazo. No, Dios está diciendo... Cuando nos dice que tenemos que temer al Señor, es respeto, es obediencia, es sujeción. Eso es lo que Dios está diciendo cuando nos dice, teme al Señor tu Dios. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que tener. ¿Se le dará? ¿A quién se le dará? ¿A algunos pocos? No, se le va a dar a todos. Se le dará sabiduría al que se acerque a Dios y le pregunte, Señor, ¿me puedes dar sabiduría? Y el Señor va a decir, sí, toma, hijo, la sabiduría que necesitas. Y esta es una garantía, esta es una promesa de Dios. Y Dios no puede mentir. Dios es verdad. Y cumple su palabra. Estás en medio de una lucha, no sabes para dónde salir corriendo, estás desesperado. Hoy es el día donde podés acercarte a Dios y pedirle sabiduría, pedirle dirección y andar por el camino correcto. Pero, tenemos que pedir con fe. Entonces Santiago también nos dice, pero cuando pidas, debes creer y no dudar. Jesús dijo, conforme a tu fe será hecho. Capítulo 9, versículo 29 de Mateo. ¿Quiénes
le preguntan a Dios, no con fe, sino dudando de Él, lo están insultando, no están creyendo en que Dios puede obrar en su vida. Por eso la fe es muy necesaria en nuestras vidas para poder acercarnos a Dios y obtener esa sabiduría que estamos necesitando. El que duda nunca va a estar seguro de lo que Dios puede hacer en su vida. El que confía en Dios está seguro en toda su vida. Pero el que duda siempre va a estar de un lado a otro, como dice la palabra, que lo lleva a las olas del mar por la incredulidad que hay en sus corazones. Así que hermanos, si en esta mañana vos estás teniendo duda, estás siendo incrédulo de que Dios puede obrar en tu vida, te animo a que actives la fe que Dios mismo también te ha dado y creas en un Dios poderoso, grande, que da sabiduría a quien se acerca. No tenés que salir corriendo hacia otro lado, corre a los pies del Señor. Corre a los pies del Señor y Él va a obrar en tu vida. Te animo, hermano, que puedas compartir también el mensaje que hoy pudimos llevar a tu corazón. Que el Señor te bendiga grandemente y el domingo podamos vernos nuevamente. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.